Hoy conversamos con Claudio Muñoz, parte de la red de expertos de Solvar. Vamos a conocer qué hace, a quién ayuda y cómo puede resolver desafíos como el que tú o tu empresa quizás están enfrentando. Hola Claudio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres y qué haces? Hola Matías, todo bien, muchas gracias por acá. Espero que tú también. Bueno, coach estratégico certificado, consultor y publicista de profesión, y actualmente ayudo y acompaño a profesionales y líderes a descubrir y activar sus recursos, tanto internos como externos, para lograr metas mucho más fácil. Perfecto. Oye, y respecto a tu trayectoria, ¿con qué tipo de empresas o proyectos has trabajado? Sí, mira, quiero complementar la primera pregunta porque me Sí, parece algo bastante importante e interesante también, porque el rol de los recursos acá es fundamental, pensando que los recursos o el recurso como definición es medio de cualquier clase que frente a una necesidad se puede conseguir lo que se pretende, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar y a usar o develar los recursos, tanto personales como externos, cuando generamos ese match o esa conexión, es maravilloso, porque los objetivos que las empresas tienen, o los líderes, o los profesionales, o una persona, da lo mismo quien sea, quiere llegar a una dirección, y cuando comienza a activar esos recursos, es decir, ese medio, es excelente, porque se hace mucho más fácil el llegar a ese objetivo, el alcanzar esa meta. perfecto. En el fondo, claro, yo te pregunto cómo trabajas con la empresa, pero en realidad tú trabajas directamente con las personas dentro de la empresa y aumentando, no sé si llamarlo bienestar de la persona, es lo que se traduce después en la ayuda directa a la empresa, en el fondo. Algo así, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Trabajamos principalmente con la autoconciencia, con el ser conscientes de los recursos que yo tengo para poder llegar a una dirección o al lugar que estoy buscando. Perfecto. Y ese trabajo con la empresa, ¿tú cómo lo realizas? ¿Cómo es, si alguien que decide trabajar contigo, en el fondo, cómo trabajas con la persona dentro de la empresa? Depende exclusivamente de lo que quiera el cliente. El cliente me dice, Claudio, ¿sabes qué? Yo requiero para mi equipo sesiones individuales con los líderes o con ciertos profesionales para mejorar ciertas competencias o habilidades, y crear una mayor cohesión en el equipo o entre pares o entre gerencia y líderes. Entonces, se hace ese juego al final. Por eso es que hoy en día estoy trabajando con estas empresas, y depende mucho de qué es lo que esté buscando ese cliente, y se puede realizar a través de sesiones individuales, como te comentaba. Nos piden charlas también que tengan que ver con desarrollo de competencia, pueden ser dinámicas de equipo, que suelen Ujú. ser intervenciones para mayor cohesión de equipo. Y como te digo, depende exclusivamente de lo que esté buscando ese cliente, y por supuesto realizamos un diagnóstico previo para ahí decirles qué es lo que más le podría servir a él, dependiendo de toda la información que es entregada por ese cliente. Perfecto. Oye, ¿y cuáles son el tipo de empresas con las que has trabajado, las empresas que te buscan a ti para trabajar? Mira, empresas han sido de distintos rubros, puede ser empresas de tecnología, medicina, educación, financiero, o sea, ha sido bastante transversal, por así decirlo. Ya, perfecto. Sí. Y son empresas, hablemos así como en cuanto a tamaño. Lo tuyo es indistinto si es una empresa muy grande con cientos de trabajadores o una pyme que tiene 10 personas trabajando, ¿cierto? En el fondo, da lo mismo por, por lo que tú haces, en definitiva. Sí, sí, pueden ser emprendedores que estén empezando con su negocio, pueden ser empresas que sean tipo pymes, ya pequeñas, pueden ser empresas medianas que ya están en vías de desarrollo por su trayectoria y por la cantidad de clientes que tenga, o pueden ser empresas también más grandes. Ujú. También, como te comento, es bien transversal el tema de las industrias, como también el tamaño de la empresa. Perfecto. Oye, y cuando empiezas a trabajar con una empresa, ¿con qué problemas te sueles encontrar? ¿Con qué problemas me suelo encontrar? Más bien que problemas, me suelo encontrar con frases, que es sobre todo la falta de.
Claudio, falta comunicación, Claudio, falta cohesión de equipo, Claudio, falta esto, Claudio, falta lo otro. Entonces, ¿qué es lo entretenido e interesante en ese momento? Es como no resignificamos esa frase y no nos concentremos en lo que falta, sino que en lo que tengo. Y es ahí cuando entramos como consultoría y con coaching también de la mano a ir a mirar qué es lo que tengo y no qué es lo que falta. Si me falta, porque comunicación, por ejemplo, sí hay. Sin embargo, es importante ir a identificar cómo es el tipo de comunicación que tiene ese profesional o ese líder o ese sistema. En el Entonces, ahí fondo, también entramos con el pensamiento sistémico, que me parece fundamental. Hay personas que dicen, lo que pasa es que a este líder de equipo le falta esto, pero ese líder no se comunica solo, ese líder se comunica con toda una red. Entonces, también hay que ir a mirar qué es lo que pasa también con el sistema humano, claro, para sacar perfecto. conclusiones y para empezar a diseñar una estructura o una estrategia para que se cumplan los objetivos. Pero eso, Mati, es lo que más me ha pasado, que es la falta, la falta de empatía, la falta de gestión emocional, la falta de poder resolutivo, la falta de capacidades para enfrentar conversaciones difíciles. Y no me pongo en el lugar donde digo, no, pues yo quiero, no es que yo quiera, no es que me falte, sino que cómo voy a potenciar todo lo que tengo hoy en día. Porque por Claro. algo está esa empresa parada, digamos, o sostenida, como gracias a personas, gracias a seres humanos, gracias a toda una estrategia, táctica, etcétera. Entonces voy a ir a mirar qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo desarrollar, qué es lo que puedo potenciar con lo que ya tengo para alcanzar un mayor desempeño. Y eso mismo me imagino que al trabajar sobre estos como activos, lo que ya tiene la empresa, Ujú. automáticamente mejoran o logran cubrir este que te dicen la falta de, digamos, uno como que se trabaja indirectamente. Sí, 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 pues Mati, eso es lo que pasa. Y además voy resignificando y voy usando otro lente, un lente consciente desde la psicología positiva, desde lo que tengo, vuelvo a repetir, no desde la carencia, sino Mm, que desde los recursos que ya tengo, tanto propios como los seres humanos, que todos los equipos de trabajo están compuestos por personas, seres humanos, que tienen talentos, dones, habilidades, competencias. Y eso hay que comenzar a potenciar, y eso, si esas habilidades lo conecto con el recurso externo, que puede ser un libro, una persona, un podcast, lo que sea, para llegar a esa dirección, es maravilloso, como te comentaba en un inicio. mm, Porque el lograr el objetivo se hace mucho más fácil, más ameno, más entretenido, más lúdico, mucho mejor. súper. Oye, ¿y las empresas qué logran al trabajar contigo? ¿Cómo se ven beneficiadas concretamente? Se ven beneficiadas porque claramente cuando comienzan a trabajar su autoconciencia y decir, es real, o sea, cierto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, entonces existe ahí como se deslumbran y dicen, sí, maravilloso, encuentro que usando todos estos recursos puedo alcanzar esta meta que la veía muy lejana y ahora lo puedo lograr. Entonces, ahí va dependiendo claramente de cada ítem que la empresa quiera, digamos, mejorar o desarrollar, que, por ejemplo, quiero mayor conexión con los equipos. Si yo empiezo a preguntar cuáles son las personas que son más creativas en el equipo, claramente me voy a dar sorpresa y puedo decir, ya, ok, entonces usemos el recurso de la creatividad de esta persona para conectar al equipo. ¿Y qué es la Claro. creatividad para esa persona? ¿Y con qué otra habilidad puedo conectar para hacer una intervención entretenida, de alta conexión, con el humor, que puede ser también? Entonces, ¿para quién es el humor aquí en el sistema importante o se le da fácil? Entonces voy haciendo todo un cruce de recursos, y eso es Y muy bonito. potenciar en el fondo un poco lo que ya tienen y existe dentro de la empresa y potenciarlo para poder crecer y avanzar, en definitiva. Exactamente. Y esto es lo que pasa, como también te respondo lo que hablábamos hace un ratito, el que falta. ¿Qué es lo que Mm, falta? Estamos súper en la carencia, como es lo que falta, es que yo no tengo, es que esto está muy escaso aquí. Entonces, hay que, como te decía, la invitación es cambiar la perspectiva o el lente y mirar lo que sí tenemos y usarlo a favor o claro, ponerlo al servicio del equipo.
como una mirada más optimista en vez de la mirada pesimista de decir, oye, no puedo hacer esto porque no tengo, porque me falta, sino que la mirada positiva en el fondo, puedo hacer esto porque tengo esto, puedo hacer esto porque tengo esta otra cosa, en el fondo el cambio de mirada. A eso te refieres con el lente, digamos, ¿no? Exactamente. La mirada va centrada o va enfocada en los recursos, Mm, en lo que tengo. Lo que tengo lo pongo sobre la mesa. claro. Y eso pueden ser recursos personales, que son básicamente las habilidades, los talentos, las capacidades que tienen los seres humanos, que son las personas que componen el equipo, y Ujú, los recursos externos, que pueden ser distintos dependiendo de lo que se requiere encontrar o claro, a dónde queremos llegar. Entonces empiezo a revelar los recursos externos, entonces cuando ahí genero, Mari, la conexión, se hace algo muy potente, porque empiezo a... cambio mi perspectiva y eso se va entrenando claramente. Entonces cuando día a día vas diciendo, ok, activemos los recursos para poder lograr metas, es mucho más fácil, claro. porque se te instaura tipo cerebro automático y lo voy repitiendo, repitiendo, repitiendo y se transforma en hábito. Oye, ¿y esto tú cómo lo trabajas con las personas? Tú, bueno, dentro de la respuesta hablaste de talleres, tú haces talleres, haces sesiones Sí. uno a uno, eh, eh, temas grupales también. Cuéntame un poco de eso. Sí, primero que todo, Matías, se tiene que realizar un trabajo de autoconocimiento consciente, profundo. ¿Ya? Primero identificar desde dónde, desde mis recursos, de qué soy bueno, cómo podría impactar positivamente al resto, qué podría usar yo como colaborador para llegar a ese lugar, cómo podría, entonces voy develando, voy activando, hay varios sinónimos de que podríamos usar como verbo, ¿ya? Ujú, Pero es eso, primeramente un diagnóstico y hacer seguimiento, 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 cómo va desarrollando ese objetivo que puede ser, que es co-construido, eso es muy importante de mencionar. Se co-construyen los objetivos, tanto por parte del coachee como del coach, en mi caso. Entonces vamos claro. co-construyendo un objetivo, vamos diagnosticando, co-construyendo el objetivo, vamos analizando cómo se desarrolla ese objetivo y vamos pidiendo feedback constantemente para saber si, se está logrando ese objetivo, para saber si estamos llegando a puerto, si estamos llegando a ese lugar. Entonces el feedback también es primordial. Claro, se hace como un seguimiento. En el fondo, pasa este diagnóstico, se entregan las herramientas y se hace un seguimiento o un acompañamiento. No sé cuál es la palabra correcta, digamos, pero se acompaña a la persona, digamos. Por supuesto que sí, eso es muy importante, porque como coaches acompañamos a las personas y claramente tiene que haber una conexión especial, cosa de que ese coachee se sienta acompañado por esa persona. Mm, Entonces yo me siento acompañado por mi coach. ¿Y qué significa eso? Que estamos monitoreando, que estamos viendo hallazgos, que estamos mirando qué es lo que va apareciendo durante el transcurso de ese camino, que estamos pidiéndonos retroalimentación constructiva permanentemente para saber si es que ese objetivo se está cumpliendo. ¿Me explico? sí. Y eso, Entonces, es toda una línea, toda una estructura de comienzo a fin, desde antes también, cómo voy a ir a conectar igual con ese cliente o con ese coaching. claro, y eso en el fondo entiendo yo que es como es un trabajo más profundo y a largo plazo, no es un tema de una sesión que es distinto a los talleres que tú haces también. Exacto. Tiene que existir un plazo, porque hay que entrenarse. Entonces, Claro. como te lo digo, como por ejemplo, si quiero ir al gimnasio, si voy un día este mes de octubre y voy la segunda vez en diciembre y la tercera vez voy en febrero y yo resulta que quiero llegar a marzo con cierto porcentaje de grasa o con cierto porcentaje de musculatura, si no me entreno y si no hago un programa, es demasiado desafiante que yo llegue, o sea, casi imposible en realidad, que yo Claro. llegue a ver los resultados si es que mi estructura o mi disciplina o mi programa es así. Claro, en el fondo es algo que tiene que ser constante Sí, y también lo hablé el otro día con una persona y es como, y ocupé el ejemplo de la dieta. En el fondo no es que yo por comer menos un día voy a bajar de peso, sino que hay que generar ciertos cambios en los hábitos y en las cosas que uno hace y en cómo ve las cosas para poder avanzar y que te lleven a ese objetivo que, el que uno quiere lograr en definitiva.
Exactamente, tiene que haber repetición, si eso es repetir, Mm, repetir, repetir, repetir. Entonces también nos pasa en sesiones como, ok, reforcemos cierto concepto, ¿con qué nos quedamos la vez pasada? ¿Con qué nos gustaría quedarnos hoy día? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? Entonces le vamos dando forma a ese objetivo que está construido por parte del coach y del coach. claro, súper. Oye, Claudio, ¿y qué consejo o un mensaje final le dejaría a una empresa que enfrenta algún desafío dentro de lo que es tu área? Sí, maravilloso. Matías, te quiero contestar la segunda pregunta por ¿Ya? mi trayectoria, ya, porque yo Ah, al no parecer salté. me adelanté, pero antes de que terminemos con esa, me gustaría decirles que he Perfecto. trabajado en áreas de publicidad, he trabajado también en rubros de producción de eventos, principalmente he estado trabajando en el área comercial de distintas empresas multinacionales, en el área de ventas. Entonces, desde ahí también surgió todo este tema de querer entrenarme como coach para brindar también consultoría y finalmente acompañar a profesionales y líderes, como te lo comentaba en un principio, a que descubran, a que develen, a que activen, a que usen sus recursos, tanto personales como externos, para lograr sus metas de una manera mucho más fácil. Perfecto. Oye, y bueno, hay mucha gente que también de repente uno ve en LinkedIn dentro de sus perfiles y hay muchos que se llaman coaches, son coach, pero tú eres un coach certificado, Sí, estudié coaching estratégico y me certifiqué hace 5 años atrás, ¿ya? así que estoy obviamente que muy conectado, o sea, no obviamente, sino que estoy muy conectado con lo que es la consultoría también, con el coaching y con el desarrollo de competencias o de habilidades, así que estoy Perfecto, en ese plan actualmente. perfecto. Ya. Entonces, ahora sí, danos Ahora algún vamos. consejo o algún mensaje final. Sí, Matías, que usen sus recursos a favor del equipo. Ese es mi mensaje. Todas las personas, todas las organizaciones, todas las empresas, todos los seres humanos tenemos recursos. Y la invitación a que logren, se den el tiempo de identificar cuáles son sus recursos propios, hablando de dones, talentos, capacidades, habilidades, que logren identificar también sus recursos externos, que pueden ser personas, libros, internet, da lo mismo, puede ser cualquier cosa que te ayude a conectar con ese objetivo. Y hay que usar los recursos como medio. Yo tengo una Claro, motivación, que es el por qué, luego tengo este puente, por así decirlo, que es el recurso, y finalmente llego al objetivo. Entonces, esa es la invitación, Matías, que las personas identifiquen, usen sus recursos para lograr metas. Que si los perfecto. equipos quieren llegar a un lugar, que se pregunten en qué equipo se quieren convertir y empiecen a identificar qué es lo que tenemos como equipo para fortalecer y llegar a esa dirección deseada. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Claudio. Y si tu empresa está enfrentando un desafío y no sabes con qué resolverlo, conversemos en www.solvat.cl. Gracias, Claudio. Te pasaste. Gracias a ti. Que estés bien, nos estamos viendo. Nos vemos pronto.